El Manchester United es el próximo rival del Athletic en la Europa League y venimos a este vídeo a analizar todo tipo de detalles a nivel de juego, a nivel de análisis, todo lo que nos transmite este equipo, cómo juega, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus jugadores destacados, en fin, todo tipo de información para entender cómo juega este equipo y cómo se le puede hacer daño en el contexto del Athletic. Así que buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y venimos a repetir un formato similar al que hicimos en el último vídeo con el Rangers, ¿no? Que fue el rival de los cuartos de final del Athletic y en este caso pues haremos lo mismo con el Manchester United, que es el rival del Athletic en las semifinales de Europa League. En este caso, pues bueno, hay mucho de lo que hablar porque la verdad que es un equipo que es verdad que no está en su mejor momento, es verdad que es decimocuarto en la Premier, uno da a pensar que es un equipo que, bueno, parece que sea horrible y a ver, lo cierto es que hay cosas que no son casuales, es verdad que suma 4 partidos sin ganar, como os pongo en el primer punto, y es cierto que su temporada en la liga es muy decepcionante, es incluso... Diría que a nivel estadístico es de los peores Manchester United del siglo XXI, si no el peor, y es verdad que es un equipo que empezó pues con Erik ten Hag en el banquillo, lo ha suplido Rubén Amorim con una apuesta muy firme porque es un entrenador muy destacado y yo tengo un buen recuerdo de él, de cuando el Atleti jugó en el Sporting Club de Portugal en un amistoso y la verdad que tiene un estilo muy marcado, de un juego posicional muy rico tácticamente, de atraer muchos jugadores para superar líneas, de tener mucho balón, de ocupar espacios de una forma muy dinámica. Y lo cierto es que ha intentado plasmar esa idea en este Manchester United y a mí me genera ciertas dudas. Es un poco lo que analizaremos durante el vídeo de hoy, porque es verdad que... creo que el estilo de juego del entrenador no casa con los jugadores que tiene, como mínimo con lo que está poniendo en el campo, ¿no? Al menos también adaptándose un poco a lo que hay, porque hay muchas lesiones, que hablaremos de ellas también, y eso también se nota, ¿no? Son 14 victorias, 8 empates y 13 derrotas desde que Amorim está en el banquillo, son cifras, pues hombre, para ser un Manchester United, hombre, pues lógicamente son cifras muy pobres, ¿no? Teniendo en cuenta que es uno de los grandes del Big Six, ¿no? De la Premier League, y en este caso, pues bueno, como os decía antes, estando en una posición muy baja respecto a lo que se espera del Manchester United, todo depende de lo que haga en la Europa League, porque al final su clasificación a Europa en Liga es imposible y evidentemente ganar la Europa League supondría ir a Champions, un equipo que lógicamente por presupuesto necesita ese tipo de competiciones, ¿no? Y además, pues bueno, lo que sí que es curioso es que tal como, y a pesar de lo mal que va en Liga, es verdad que en la Europa League no ha perdido ningún partido, ¿no? Lo cual, pues bueno, es curioso y más aún teniendo en cuenta, o sea, aparte de la dinámica que lleva el equipo, pues hombre, la importancia que tiene para el Athletic ganar el partido de ida, ¿no? Porque al final, teniendo la vuelta en Old Trafford, lógicamente, hay que ganar sí o sí si realmente quieres tener un buen resultado para la vuelta, ¿no? Estos son los partidos que he visto, son 5, para tener una buena muestra. Es verdad que algunos de ellos, pues bueno, vamos a decir que son engañosos desde el punto de vista de que, al igual que el Athletic y United en la Premier, pues bueno, optó por rotar en el momento en el que, además, favoreciéndole más para el United, no se juega nada ya. Entonces, pues bueno, todo lo que es equipos titulares o apostar o hacer un all-in, digamos, a partidos, pues bueno, lo hizo frente al Lyon, que fue su rival de los cuartos de final, empatados en la ida y al final lo remontó en un partido caótico en la vuelta en Old Trafford, en el que parecía que iba a perder porque iba 2-4 si no recuerdo mal, ya casi en la en la prórroga y lo remontó con 3 goles en la recta final de la prórroga. Bueno, una auténtica locura porque parecía que iba a ir a penaltis, además el Lyon estuvo con uno menos, bueno, una locura de partido. Y luego es verdad que hay la muestra de partidos de la Premier, una derrota por 4-1 ante el Newcastle y una derrota por la mínima ante Wolverhampton, que esos partidos son los que os digo, en los que Rubén Amorim hace rotaciones, y luego tenemos el partido frente al Bournemouth que empata a 1, que fue hace escasos días, en los que, bueno, viene bien tener esa muestra también porque el Bournemouth, entrenado por Andoni Iraola, tiene ciertas muestras de lo que es el Athletic en cuanto a presión alta, en cuanto a intensidades elevadas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, este es el 11 que sacó el Manchester United frente al Bournemouth y es el que más o menos presupongo que va a salir frente al Athletic. ¿Por qué? Porque primero tiene bajas en línea defensiva especialmente, De Ligt no está, aunque puede ser que fuerce, Lisandro Martínez tampoco está, tiene roto los cruzados, Diogo Dalot, que era el habitual carril derecho, tampoco va a estar, eso obliga, por ejemplo, que Mazraoui, que es verdad que es su habitual posición, la de carril derecho o lateral derecho, pues vaya a jugar ahí. En las últimas jornadas, al menos frente al Lyon, estaba jugando de central derecho, ahí donde tenéis a Lenny Yoro, central prometedor, joven, interesante, y eso obliga, por ejemplo, a que Luke Shaw,
que es verdad que es un lateral izquierdo que puede jugar ahí como central por izquierda, pues bueno, sea el que a priori va a ser elegido, salvo que fuerza De Ligt, que ahí existe la posibilidad de que, por ejemplo, Maguire sea el desplazado y De Ligt juegue en medio, o poner a Lenny Yoro por izquierda por ejemplo, De Ligt por derecha. Bueno, son piezas que se pueden ir ajustando. En cualquier caso, una línea de tres centrales que a mí me genera ciertas dudas. Luke Shaw yo creo que es un jugador que no termina de dar la talla o que ya no está en su mejor momento. Maguire es un central solvente a pesar de que tiene errores muy claros, al igual que Andrea Onana. Luego Lenny Yoro, pues un central muy joven como una salida de balón. Luego en los carriles, pues como os decía antes, está Mazraoui y está Patrick Dorgu, un lateral, un carrilero mejor dicho, con mucha proyección ofensiva, muy profundo. El doble pivote, tengo dudas si, yo creo que Casemiro va a jugar casi seguro, y el que me genera dudas si va a jugar Mainoo, como aparece en esta captura, o si va a jugar Manu Ugarte, que es un poco el doble pivote que estaba usando Amorim en la eliminatoria frente al Lyon. Y me genera dudas porque es verdad que Mainoo está a un buen nivel, pero es verdad que yo creo que parece ser que el doble pivote en el que confías con Ugarte, porque te da un punto de solvencia defensiva interesante. En cualquier caso, sí que creo que no se amolda un poco a lo que os decía antes. Creo que es un doble pivote que no encaja en cómo juega el United. Es un doble pivote muy defensivo, poco juego posicional, poco juego de toque con balón y, bueno, no sé, me genera ciertas dudas, lo haremos hablando a lo largo del vídeo, pero bueno, en cualquier caso, Mainoo también es una alternativa muy interesante, me parece que es un jugador con una proyección muy importante, porque es un jugador muy joven, con un despliegue físico interesante, a Casemiro ya lo conocemos más, y yo creo que arriba es donde está el punto más fuerte del equipo, con Bruno Fernández, sin duda el mejor del equipo, sin lugar a dudas. Hablaremos de él luego, con Garnacho perfilado en la banda derecha, un jugador muy interesante también, hablaremos también de él individualmente, y Højlund como delantero. He de decir que son jugadores, especialmente Højlund y Garnacho, que son muy jóvenes y para ello, pues digamos que tiene el punto destacado positivo de que evidentemente siendo jóvenes pues tiene ese esparpajo, ese punto de, bueno, están formándose, digamos, y ahí se nota, ¿no? El crecimiento que están teniendo, pero también eso les juega una mala pasada. Yo creo que también, pues en las cuotas altas a las que está aspirando el Manchester United a nivel de Europa League, es verdad que son jugadores que, pues bueno, se nota que aún están en cocción, ¿no? Bueno, ya lo iremos hablando a lo largo del vídeo, pero insisto, era por hacer un poco la idea general de cómo va a jugar este equipo, yo creo que a nivel de 11 titular, y hacer un repaso individual de algunos de los futbolistas. Dicho esto, paso a lo que es la fase ofensiva, fase con balón de este equipo, porque hay mucho de lo que hablar. Os mencionaba antes que el equipo de Rubén Amorim, al igual que con el Sporting de Portugal, tiene el objetivo de atraer jugadores para superar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en su juego posicional, cuando lo que es en sus salidas de balón, en acciones posicionales, su intención es esperar, atraer presión del rival, entonces arriesgar en esa salida para encontrar las ventajas entre líneas. Cuando digo eso me refiero a que, a ver, digamos que el equipo saca el balón desde atrás e intenta esperar a que los jugadores salten para encontrar a los jugadores que estén solos entre líneas. Cuando digo estos jugadores son especialmente Bruno Fernández y Garnacho, que son un poco el objetivo, los jugadores a buscar para superar líneas. Sobre todo Bruno. Bruno es el jugador que tiene un punto de libertad en el equipo, que al final es el jugador que te puede girar, que te encuentra, te da últimos pases interesantes, te acelera las acciones, sabe fijar y montar transiciones, entonces es un poco el eje, el jugador franquicia del equipo. Luego evidentemente está Garnacho como una posibilidad también, que al final es un jugador que es extremo pero tiene un punto de media punta, por la técnica que tiene, por la lectura de juego que tiene y por la movilidad que tiene. Te da desmarques, te da apoyos, te sabe hacer superioridades en banda. Entonces, pues bueno, al final a través de ese juego con balón intenta un poco pausar el juego o esperar a las presiones, entender dónde están los espacios a través de las espaldas o los espacios que dejan a la espalda los jugadores que presionan, ¿no? Vais a ver varias acciones de lo que os estoy diciendo, vais a ver una barra negra en los vídeos para que no me salte nada del copyright, porque hay muchos partidos de Europa League, algo que no me pasa con el Bilbao Athletic, y fijaros lo que os decía aquí, ¿no? Vale, me viene un jugador al apoyo, en este caso Højlund, a través de esperar a que presione el Lyon en este caso, entonces ya superar líneas, que es un poco lo que sucede en esta acción, y luego montar la transición a través de una superioridad en banda, porque Garnacho cae en banda y Diego Dalot es el que se mete dentro, ¿no? Eso es un poco la idea general de este equipo a través de un clip, y lo vais a ir viendo en los otros clips. Fijaros cómo los jugadores de United esperan en la salida de atrás, esperando a ver qué hacen los jugadores del Lyon, ¿no? También Andrea Onana suele ser un poco el jugador que genera superioridad desde el inicio, intenta pues bueno, superar líneas dentro, esperar esas presiones y ya luego, lo que os decía antes, buscar a Bruno y ya pues intentar profundizar con Dorgu, con Garnacho, con Højlund, jugadores que van bien al espacio, son rápidos y son, vamos a decir, intuitivos
en sus movimientos, ¿no? A ver, es curioso porque es un equipo que no se le da mal hacer esta idea, al final es una idea que está trabajada, pero es verdad que en ocasiones peca de jugadores que no son capaces para hacerlo, sobre todo los centrales, ¿no? Pero fijaros que la idea está bien clara, o sea dentro, sea fuera, esperar a la presión y buscar entre líneas lo que os decía antes, ¿no? A jugadores como Bruno para girarse y superar. Se ve muy claro porque se nota cómo esperan, se nota cómo se ven los movimientos de los jugadores entre líneas para buscar espacios para poder recibir, y en eso ya os digo que son un equipo especialista en ello. A decir verdad, es lo que os digo, son especialistas, pero también a veces les he visto hacer errores en salida de balón, lógicamente porque te estás exponiendo a ello, pero os he de decir que a la mínima que les funciona, sí que tienen cierta facilidad para superar líneas. Lógicamente, ahí es donde el Atleti tiene que intervenir en cuanto a hacer una buena presión, entender pues que hay que seguir o hacer cierto seguimiento a marcajes dentro, pues para que Bruno no se va cómodo, que es lo que pasa en esta acción, y es algo muy común esto que estáis viendo ahora, que son las superioridades en banda, el tema de jugar rápido fuera, hacer rupturas interiores, es algo muy muy común para superar líneas, o sea, sobre todo pasar la línea divisoria ya para montar situaciones de ataque. Ahí es lo que os tengo que decir, que son muy muy especialistas, y ahí, bueno, no quiero insistir mucho más con eso porque al final todas las acciones son iguales. Fijaros también en esta, ¿no? Sale a balón por fuera, espera el salto del extremo y veo qué opciones hay, entonces hay apoyos del punta para descargar y jugar con Bruno, ¿no? Es verdad que Zirkzee, que es el delantero que habéis visto que ha descargado Bruno Fernández, que es el jugador que conduce ahora mismo, no va a estar disponible, pero el movimiento que hace Zirkzee es el mismo que hace Højlund cuando juega en punta de ataque. También hemos llegado a ver a Maino, que habéis visto antes en el doble pivote, jugar como delantero frente al Lyon, pero siempre es la misma idea, siempre es la idea de esperar a la presión, que venga un jugador al apoyo o que venga Bruno ya directamente a recibir, y ya entonces, pues eso, montar ese ataque posicional, ¿no? Bueno, también lo veis, los partidos o los clips que estáis viendo antes eran en el partido de ida frente al Lyon. Este es el de la vuelta, el de Old Trafford, el que os enseñaba antes, y ya veis que tienen mucha calma para montar estas jugadas de salida a balón, esperan a los saltos, entonces ya cuando se encuentra un jugador con ventaja en salida a balón, la primera línea, en este caso, pues bueno, era Leny Yoro, sí que es verdad que ya es un jugador que levanta la cabeza para intentar superar, y si ve que no, pues oye, a madurar, intentar sacar una situación en la que haya ventaja para salir, que es el caso de esta acción, ¿no? Fijaros cómo esperan al salto, tomar la decisión, entonces intentar superar. Fijaros esta acción muy bien madurada, atraen hasta 4 o 5 jugadores del Lyon ya para poder jugar dentro, girar, entonces montar la transición a través de la profundidad de Dorgu, que no era ni mucho menos mala, pero no fue del todo precisa. Ya os digo, es constantemente la misma idea con balón, por eso veo muchos equipos rivales, sobre todo en la Premier, que les intentan presionar para intentar robar alto. Se lo he visto al Bournemouth, se lo he visto al Newcastle, luego os enseñaré algunos clips de eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Al final, si te esperan o te esperan a que te presionen, pues digamos que ahí los rivales no son tontos y intentan robar alto, porque al final saben que muchos de los jugadores que tienen tampoco son especialistas en sacar el balón. Maguire no está mal a nivel de pies, pero tiene ciertos errores. Leny Yoro es igual el jugador que mejor te saca el balón. Luke Shaw no tiene mal pie, pero tampoco es un especialista en esa faceta, ¿no? Entonces, pues bueno, es uno de los puntos débiles o de los aspectos en los que se puede superar al Manchester United. Lo que os decía antes del tema de las superioridades en banda y demás, os lo enseñaba antes, el tema del patrón que tenían, y uno de los especialistas de aspectos es Garnacho. Digamos que es un jugador muy dinámico, muy interesante, porque es que es verdad que es muy joven, pero tiene aspectos muy interesantes en lo que es la movilidad, ¿no? Y fijaros en acciones como esta, en cuanto se puede superar por banda, rápidamente con el carril se generan situaciones de superioridad. Fijaros como Garnacho fija, juega con Dalot y ya tiene ese ataque en intervalo central-lateral para montar la jugada de ataque. Es algo muy, muy, muy habitual en el Manchester United, es algo que se ve muchísimo para atacar y superar líneas y montar acciones de ocasiones de gol como esta, ¿no? En la que Bruno pues se remata a puerta. Ahora os hablaré también de lo que es esa sinergia entre Bruno y Garnacho, porque digamos que son jugadores que se entienden muy bien, y ya veis lo que es Garnacho. Es un jugador con mucha calidad, con alma de extremo, pero que también aparece mucho por dentro, porque al final en ese 3-4-3 no deja de ser un mediapunta o un extremo cerrado, y la verdad que es un jugador que tiene uno para uno, tiene desborde, tiene golpeo, tiene calidad, tiene ese tipo de capacidad también pues para recibir entrenas y girarse, tiene rupturas, tiene golpeo lejano.
es un jugador muy completo como jugador atacante, como extremo, ¿no? Entonces, pues bueno, te da unos ciertos registros muy interesantes, como por ejemplo una acción como esta en la que él viene al apoyo, descarga de cara y entonces ataca el espacio que le genera este salto. Fijaros que cuando ya giran el balón al otro lado, en este caso a Maguire, fijaros lo que hace Garnacho, que es el jugador que había venido al apoyo, ataca en profundidad para que Maguire le lance una diagonal. Es algo muy muy común en Garnacho. Es un jugador que tiene una lectura de juego interesante, insisto, un jugador muy incisivo, con mucha calidad y que yo creo que Amorim debe estar muy contento con él porque es un jugador que te da muchos registros desde la media punta. Entonces es normal verle a Amorim satisfecho con él porque cuando tienes un jugador tan completo en el último tercio de campo, hombre, la verdad que da gusto ver jugar a un jugador como él porque tiene calidad, tiene lectura de juego, entonces te da mucho registro y le hace ser un jugador muy previsible en el último tercio de campo, ¿no? Y ya veis que es común y un patrón muy repetido el tema de que te ataca la profundidad por dentro para generar pues situaciones de línea de fondo, situaciones de desborde por dentro, habilitar espacios por dentro. Ya os digo, jugador muy interesante. También las transiciones, porque United cuando esperan bloque bajo, que luego también lo hablaremos, la verdad que es un equipo pues bueno, que tiende mucho al contragolpe porque la verdad que salen muy rápido con jugadores como Bruno, como Garnacho, que son jugadores que se montan muy bien las transiciones. Y fijaros que te genera penaltis, te genera situaciones de contragolpe interesantes. El tema de los apoyos, lo que os decía antes, atrae mucho a la presión para poder generar ese tipo bueno, generar de ventajas en salida de balón y luego no jugar de cara y lanzarse, que es un poco la misma acción que os enseñaba antes, pues lo mismo en este partido de liga frente al Wolverhampton. En fin, un patrón muy repetido que ya os digo que es un jugador que te da ese tipo de registros y bueno, que es un jugador difícil de defender en este caso. Luego, pues lo mismo con Bruno Fernández, bueno, lo mismo. Es un jugador que es un poco el eje, como os decía, en ataque, el jugador que recibe entre líneas, que tiene regate, tiene último pase, tiene golpeo, tiene lectura de juego ofensiva. Bueno, es un jugador lleno de registros, es el jugador al final a buscar entre líneas. Fijaros, cuando roba el United para montar esa transición, el que cae entre líneas es Bruno Fernández. Salvando muchísimo las distancias es lo que es Sancet en el Athletic, es el jugador al que hay que buscar entre líneas, al que buscan para girar, para montar la transición, etcétera, etcétera. Y la verdad creo que es el máximo goleador del equipo con mucha diferencia, creo que también, no sé si el máximo asistente, pero en fin, en cualquier caso sí que creo que es, eso sí lo tengo seguro, el jugador con más goles, más asistencias, el jugador que más goles genera del equipo y normal, porque si fijaros, de una ruptura te monta, pues fijaros este golpeo que va al larguero, o sea, es un jugador que de la nada te saca acciones de peligro y la verdad que, bueno, ya os digo que es un jugador muy a tener en cuenta porque por calidad individual, por todo lo que genera, pues mucho ojo porque es muy difícil de defender. Yo confío en que los jugadores centro del campo, Galaxy, Jaureguiza, incluso los centrales, serán capaces de frenarle, pero no va a ser fácil porque es un jugador bastante peligroso. Luego el caso de Højlund es un poco el otro, la referencia ofensiva en ataque. Yo creo que Amorim entiende en él que es lo más similar a lo que ha tenido con Gyökeres en el Sporting Club de Portugal, por movilidad, por lo que hacen los apoyos, por jugador intuitivo en cuanto a delantero centro. Fijaros, esta ruptura es algo muy común verle en él, hacer desmarques circulares, intentar generar profundidad por dentro. Es un jugador muy generoso en esas rupturas y además es un jugador muy intuitivo en la última parcela del campo, ¿no? Además también tiene juego de espaldas. Lo único que sí que es verdad, al igual que como os digo con Garnacho, es un jugador joven y eso se le ve en algunas acciones puntuales, se nota que está, digamos, en ese proceso de madurez, al igual que, digamos, con Marwan Sanadi, que hablamos que decimos, bueno, calma con él porque acaba de dar el salto, pues con Højlund, a ver, tiene más experiencia que Marwan en este caso, pero sí que se le notan algunas acciones que, pues bueno, a veces tiende a fallar en acciones que pueden ser más fáciles, pero ese punto de calidad, ese punto de instinto en los movimientos, todo eso se le ve. Y es un jugador muy interesante que te puede aportar mucho, pues lo que os decía, para oxigenar, para profundidad adentro. Fijaros que tiene acciones individuales como esta, caer en banda y montar de ya una acción de individual de fuera para adentro para encarar a portería. Y ya os digo, mucha calidad, mucha intuición en sus movimientos. Insisto, yo creo que busca Amorim en lo que tenía con Gyökeres en el Sporting Club de Portugal, pero lógicamente no es lo mismo por juventud y evidentemente porque no tiene los mismos registros goleadores. Aún así, insisto, puede ser
un dolor de muelas para la defensa del Atleti, porque por movimientos no será. Ya os lo digo yo, que es un jugador que te aporta muchísimo. Fijaros aquí, de un desmarque circular, pues un último pase cerca de punto de penalti. O sea, realmente es un jugador que aporta más allá de goles a nivel colectivo, jugador muy interesante. Entonces, pues bueno, ya veis que es un equipo con muchos registros ofensivos, por talento individual especialmente, y como os decía antes también, un equipo que se lanza muy bien al contragolpe. El tema de defender, que luego lo haremos, hay veces que tiende más a defender bajo que a intentar presionar alto, pero sí que es cierto que cuando se activa la presión, intenta que sea muy sincronizada, luego lo haremos de esa forma de presionar, pero que vais a ver que es un equipo que intenta transitar mucho o ser vertical a la mínima, que o roba alto o incluso en el bloque bajo, sabiendo que evidentemente hay muchos jugadores rivales, perdón, que se han volcado pues bueno, a área rival, intenta ya correr con jugadores como Garnacho o como Bruno Fernández. Pero también vais a ver una cosa, que en todas estas transiciones, algo que me llama mucho la atención, y es que a pesar de transitar bien, a pesar de manejar bien a través de, pues eso, de la calidad individual de jugadores como Bruno Fernández, es verdad que no es un equipo que acierte en esas transiciones. Es decir, no le he visto hacer muchos goles en ese aspecto. Sí, desde un punto de vista de, por ejemplo, de que la calidad individual aparezca, con jugadores como Garnacho, pero no acierta tanto en el último pase o en la definición. Entonces, yo creo que ahí es un poco también uno de los debes que tiene este equipo. Es decir, a pesar de que transite bien, de que corra bien, o sepa manejar transiciones, las acciones cuando llegan sobre todo a área rival, como que no terminan de finalizarse bien. Y entonces ahí está un poco uno de los puntos débiles. Bueno, un punto fuerte, pero a la vez un punto débil de este equipo. Es decir, sí, te transita bien, sí, es peligroso, pero tampoco te hace mucho gol a través de eso. Por lo tanto, pues bueno, es más bien un patrón que se repite, una idea de juego que tiene Amorim en cuanto a, vale, quiero ser vertical no solo a nivel posicional, sino también en mis transiciones o mis contragolpes, pero cuando llegan esos últimos metros, a mí me genera ciertas dudas cómo juega este equipo, porque no termina de finalizar bien estas acciones. Así que ahí está un poco de una de las dudas, digamos, que puede generar este equipo a nivel de transitar. Y luego, pues bueno, a nivel de goles que ha hecho este equipo, pues hombre, vemos muchos patrones, como os pongo el último punto, la calidad individual con jugadores como Bruno Garnacho, superioridades en banda, jugadas aisladas. Os pongo ese punto porque es lo que os decía antes. Es verdad que es un equipo que tiene las ideas claras, pero que no termina de transformar en goles. Fijaos lo que os decía antes, superioridades en banda. Es una falta que terminan generando a través de esa idea que os decía de, vale, juego dentro para luego jugar fuera y hacer ruptura interior. Y a través de esa falta, fijaros que provocó uno de los goles que hizo el United frente al Lyon. En un rechace de esa falta, pues al final el gol lo hace Lenny Yoro, que es el jugador que veis aquí, que celebra el tanto frente al Lyon. Jugadas aisladas, como por ejemplo esta diagonal, que creo que es Maguire, si no veo del todo mal, ante un movimiento muy bueno de Bruno. La segunda acción, pues bueno, la gana creo que es, no sé si es Mason Mount, no lo veo muy bien, pero bueno, ya ves que son... No, perdón, era Mason Mount y el que remata es Sirsi. Ya os digo que es un equipo con ideas claras, pero que no todas ellas las plasma a nivel de goles, ¿no? Porque esas acciones de atraer para superar no las veo tanto a nivel de goles. Sí, por ejemplo, en esta acción, una acción más posicional, en la que ya veis el intervencionismo de Bruno entre líneas, esperan a la presión del rival pues para intentar sacar el balón, madurar mucho, mucho la acción. O sea, es verdad que intentan esperar a ver dónde hay espacios y cuando se puede lanzar, pues se lanza. En este caso, Bruno Fernández, una vez más, que es verdad que puede parecer solo el jugador entre líneas que recibe por dentro y tal, pero no, realmente es un jugador que también te ataca espacios por pura lectura, porque es que realmente es un jugador que es que entiende muy bien el juego. Y fijaros aquí ya, pues montando la transición, o sea, montando el ataque posicional de fuera para adentro para meter el balón en área, ¿no? Muchos diagonales, muchos goles fabricados a través de ese tipo de balones en largo, más lo que os decía, punto de calidad, punto de definición interesante con jugadores, pues especialmente como Bruno Fernández, que es un jugador muy muy destacado en ese aspecto. Luego frente al Newcastle también metieron un gol, aunque perdieron 4-1, pues ya veis también de mucho de jugar de cara y luego habilitar para montar esa transición, fijar y entonces hacer situaciones de 3 para 3 y entonces pues intentar finalizarlos mejor. Ahí veis el punto de calidad que tiene Garnacho con la definición de puntera, que es interesante. Y bueno, pues ya os digo, esos son un poco los goles que he podido ver de esos 5 partidos que he podido ver del Manchester United. Eso es un poco lo que es... bueno,
también os quería enseñar, ya por último para acabar la fase ofensiva, cómo sufrió el Manchester United con el Bournemouth en temas LEs de balón, porque al final Iraola arriesgaba mucho en esa salida, creo que metía incluso a todo lo que es el último tercio de campo, es decir, los tres medias puntas más el punta, en este caso de Van Nilsson, para presionar muy altos y con mucho seguimiento para traer fuera y saltar ahí, más el seguimiento de su medio campo es decir, los centrocampistas del Bournemouth con los del United, y la verdad que forzaron bastantes pérdidas a través de, fijaros, saltan los tres jugadores de arriba a los tres centrales de United para intentar atraer por fuera, cerrando vías dentro, cerrando las líneas de pase dentro, que es algo muy trabajado por el equipo de Iraola, y entonces ya orientar fuera para provocar una pérdida. Es algo muy bien trabajado por el Bournemouth y es uno de los puntos que yo creo que el Athletic debe tener en cuenta para presionar. Es algo que seguro que veremos, yo creo que Williams estará cerrado dentro para presionar en este caso creo que a Luke Shaw, si es el que va a jugar. Entonces con salto de lateral, en este caso de Marcos, si es el que va a jugar, para intentar robar ya a Carril o intentar forzar una pérdida. Yo creo que va a ser un poco el patrón que se va a ver de esta Athletic a la hora de presionar, porque da la sensación de que el United puede ser vulnerable en ese aspecto, porque ya lo hemos visto con el Bournemouth de Andoni Iraola. Dicho esto es todo, esto es lo que es la fase ofensiva, pasamos a la fase defensiva, en el que, como os decía antes, es un equipo que puede defender en bloque bajo, en este 5-4-1, 5-2-3, que al final lo único que varía es la altura de Bruno Garnacho, que os estoy mencionando a Bruno Garnacho mucho, pero también la otra alternativa que hay arriba es Mason Mount, que es supongo que los que sois muy amantes del fútbol pues lo conoceréis, del Chelsea, es un megapunta espectacular, muy bueno también, pero al final es verdad que confía más en Bruno y en Garnacho, también porque Mason Mount no está a su mejor nivel y es una de las alternativas ofensivas también que tiene el equipo junto a, bueno, a Mainu de delantero centro, que es un poco la otra alternativa en ataque a pesar de ser centrocampista. Digamos que ese esquema de 5-4-1 en bloque bajo, yo entiendo que Amorim lo hace por una cuestión de que, bueno, ha tenido muchos problemas de solvencia defensiva y yo creo que Amorim lo que piensa es, bueno, pues si tengo problemas ya defiendo por acumulación, no ya por una cuestión de jugadores más que otra cosa. Y la verdad que, a ver, es un equipo que no se organiza del todo mal en ese aspecto, aunque tiene ciertos puntos vulnerables. Pero bueno, primero vais a ver lo que es este esquema de 5-4-1, 5-2-3. Puede ser un esquema en el que el Athletic pueda sufrir mucho, porque al final hemos visto al Athletic sufrir mucho con líneas de 5. Aunque creo que el Athletic creo que será capaz, si que se analiza bien, porque yo creo que evidentemente el Athletic la va a analizar infinitamente mejor que yo, y va a ver que tiene ciertos puntos débiles, pero antes de ir a esos puntos débiles, creo que primero me parece interesante que veáis cómo trabaja este equipo a nivel de basculaciones, de cómo veis que intenta cerrar mucho por dentro y por acumulación, pues para que los jugadores, en este caso, este partido frente al Lyon, pues estuviesen incómodos para recibir entre líneas, para intentar que tengan problemas para progresar. La verdad que es verdad que otra cosa no sé, pero los jugadores son muy generosos en cuanto a trabajo de basculación, en cuanto a trabajo de cerrar vías, en cuanto a trabajo de línea también bueno, pues si el balón va hacia atrás, en caso del rival, pues sacar la línea. Es decir, es un equipo que está trabajado en ese aspecto, pero sí es cierto que tiene ciertos puntos débiles que ahora os explicaré. Pero bueno, os enseño por último este clip en el que veis que el Lyon intenta montar pues un ataque posicional, y fijaros qué replegaditos están, qué poca distancia hay entre la línea defensiva y la línea de medios. Es realmente complicado porque realmente es un equipo que se organiza bien, pero claro, uno me dirá, oye, que el equipo va mal, que el equipo recibe con cierta facilidad, que el Newcastle le hizo 4 goles, que el Lyon le hizo 4 goles, incluso le hizo un par de goles estando con uno menos. Oye, algún punto débil tendrá. Pues sí, tiene 2 puntos débiles. El primero de ellos, yo le he llamado defensa de frontal, es decir, en esa situación o en esa esa zona del campo, mejor dicho, que hay entre los centrales y el doble pivote, tengo la sensación de que son un poco vulnerables en cuanto a que, ¿sabéis aquello de que los jugadores entre líneas del equipo rival reciben y tienen ciertas facilidades pues para hacer daño, ya sea pues en paredes, como en este caso esa acción del Lyon, o montar pues acciones posicionales a través de ese juego entre líneas, 3 cuartos de campo? Pues sí tengo la sensación de que United es muy poco solvente. Primero porque los centrales en sus saltos, como veis aquí, en salto de, creo que es Mazraoui, pues no son jugadores muy solventes, porque Mazraoui ni siquiera es central, y la verdad que apareciendo jugadores de segunda línea, tengo la sensación de que el equipo rival que se enfrenta al United le puede hacer mucho daño, y luego que a pesar de que tiene jugadores en el doble pivote, Casemiro, Ugarte, Mainu, que son jugadores físicos que van fuertes, tengo la sensación de que
no terminan de estar tampoco muy solventes en esas situaciones. Casemiro al final, a pesar de que no está del todo mal, no está ni mucho menos en su... no, ni mucho menos en el nivel que estaba en el Real Madrid. Yo creo que Maino también es un jugador muy joven, pero fijaros, con qué facilidad jugar, fijaos cómo recibe el jugador del Lyon, a pesar de los jugadores que hay del Lyon, del United, perdón, en esa zona del campo, en bloque bajo. Al final es un equipo que sufre mucho cuando juegas fuera y que digamos que captas la atención fuera y aparecen jugadores de segunda línea en el momento en el que la línea defensiva retrocede, ¿no? Es decir, cuando a priori puede haber una situación de centro lateral por banda, evidentemente la línea defensiva retrocede para defender ese centro lateral, entonces en ese espacio que se genera, digamos, pues en el borde de área grande, donde está el semicírculo más o menos, ahí creo que el Manchester United sufre mucho. Es una pena que no esté Sancet, que es un jugador que puede aparecer en esa zona, pero es verdad que Alex Berenguer puede hacer muy bien ese rol de aparecer en esa zona, incluso generar superioridades en banda, que también es uno de los puntos débiles que ahora os mostraré del Manchester United. Pero veis en estas acciones que os estoy enseñando cómo el United sufre mucho cuando los jugadores rivales aparecen esos tres cuartos de campo, combinan. Fijaros aquí como Tonali, el jugador del Newcastle, dispara con mucha facilidad. O sea, tiene muchos problemas en cuanto a lo que es saltos, solvencia, digamos, en situaciones de... Fijaros aquí una acción de tercer hombre en la que los jugadores de Newcastle es que tienen muchas facilidades, no son agresivos, no tienen muchos problemas para frenar ese tipo de situaciones y me sorprende un montón porque la verdad que, bueno, por acumulación deberías defender ya bien ese tipo de situaciones, pero ahí ya veis que, pues bueno, son muchas situaciones en las que el United sufre muchísimo y los jugadores que a la mínima que juntes un poco de calidad, oye, yo tengo la sensación de que el rival del United hace mucho, mucho daño. Entonces, pues bueno, ahí Nico Williams, Alex Berenguer son jugadores que pueden hacer muchísimo daño en ese aspecto. Otro punto que os comento, que os decía las superioridades en banda, pues hombre, es un equipo que sufre mucho a la espalda del lateral barra carrilero. A la hora de ir al espacio, en uno para uno, a la que generas un punto de superioridad en banda o lo que sea, la verdad que es un equipo que sufre muchísimo. Llama la atención porque es verdad que, bueno, tiene jugadores que muchas veces los pone centrales para, digamos, defender las espaldas de los carrileros, porque al final es verdad que Mazraoui, Dorgu, bueno, son jugadores que igual no son muy buenos, digamos, a la hora de defender a su espalda, pero, hombre, si pones a Mazraoui como central o pones a Luke Shaw como central, teniendo alma de lateral, pues, hombre, se entiende que lo que buscas, incluso el propio Lenny Yoro, que es un defensor que no va mal a campo abierto, se entiende que lo que intentas solventar son ese tipo de situaciones. En cualquier caso, sufre, es decir, al final a la mínima que, fijaros aquí, a la mínima que haces una pared y intentas atacar la espalda del lateral, bueno, del carrilero, digo lateral barra carrilero porque en defensa es un lateral, pero es verdad que no deja de ser el carrilero, pues la verdad que son muy vulnerables. Entonces, ahí entiendo que la labor de, por ejemplo, Alex Berenguer cayendo en bandas y juega de media punta, la labor de Marcos apareciendo por dentro, o ese tipo de situaciones en las que, bueno, se generan superioridades en unos costados o lo que sea. Ahí entiendo que la profundidad de los Williams, por ejemplo, puede hacer daño, lo que se decide de Marcos, lo que se decide de Berenguer, por ejemplo, haciendo el rol que hace Garnacho, de atacar, hacer rupturas entre central y lateral, pues donde creo que el United puede sufrir mucho, incluso en acciones individuales, porque por eso de ahí también creo que Nico Williams frente a Mazraoui, hombre, yo creo que es uno de los puntos en los que el Athletic puede hacer muchísimo daño. Fijaros que todas ellas acaban en situaciones de gol para el rival y la verdad que ahí el United sufre bastante. Entonces, ya veis que a pesar de defender en línea de 5 y puede ser un esquema en el que el Athletic puede sufrir mucho, pues bueno, puede ser que yo creo que en los puntos débiles del Athletic, o sea, los puntos débiles del United, perdón, están muy marcados. Luego he llegado a ver esos errores, esas pérdidas de lo que os decía antes, de Maguire o algún gol en el que Onana sufre, pero aquel meme de Maguire, ¿no? Que siempre se habla de que Maguire es un defensor que se equivoca mucho, lo he llegado a ver, fijaros aquí en este error, un balón que tiene total ventaja el defensor del United, pues bueno, una pérdida de falta de contundencia, falta de despejar bien el balón o sacarlo bien, es algo que he llegado a ver en un par de acciones. ¿Es un patrón muy repetido? Pues hombre, lo he visto un par de veces, no lo he visto tanto. Pero sí es decir, yo creo que Maguire es un buen defensor y al final es verdad que se ha pagado una barbaridad por él en su momento, pero sí que es verdad que se le puede forzar a errores. De ahí que yo creo que, por ejemplo, la entrada de Marwan Sanadi me parece que es uno de los aspectos muy a tener en cuenta porque, hombre, es un jugador
muy difícil de defender, y si Marwan es capaz de imponerse a Maguire en ese aspecto, es capaz de forzarle errores, pues hombre, ahí también tenemos un punto débil que el Athletic puede llegar a aprovechar. Dicho todo esto, bueno, también lo que os decía antes del tema de la forma de presionar del United. Es verdad que cuando salta a presionar a través de ese 5-2-3, ¿no? Intentar robar alto. Porque no tiene un esquema como tal. Os he dicho 5-2-3, pero muchas veces hace seguimiento hombre a hombre, a veces presiona por una cuestión de acumulación o con saltos de carrileros. No existe, creo que, una forma o un esquema marcado del United a la hora de presionar, pero sí creo que a la hora de presionar se puede superar la presión del United de una forma relativamente fácil. Cuando digo relativamente fácil, es sobre todo a través de algo que United intenta hacer, que es, vale, lo que os explicaba antes, ¿no? United intenta atraer para superar, y en este caso, pues a ver, el Lyon, por ejemplo, en el partido de ida, superó muchas veces la presión a través de eso, a través de esperar los saltos del United, fijaros como en esta acción, ¿no? Para poder superar. Entonces, es que tengo la sensación de que el United se le puede hacer daño con su propia medicina. Es decir, todo lo que él destaca, luego te le puedes hacer daño a nivel ofensivo, ¿no? Al final, esta idea de traer para superar, el Athletic la puede llegar a hacer. Si hace muchas acciones de tercer hombre, espera los saltos para poder buscar a los jugadores entre líneas y demás, yo creo que el Athletic puede solventar muy bien esas presiones del United. Aunque no creo que vaya mucho a presionar, especialmente en la ida, creo que va a esperar mucho en bloque bajo, porque entiendo que entenderá que el partido importante va a ser el de la vuelta, y forzarse mucho o exponerse mucho y dejarle espacios al Athletic creo que no va a ser beneficioso para el United. Y me espero un bloque bajo, pero en caso de presionar, oye, creo que si se juntan los Galaxy, Jaurizar, está Yara en salida de balón, está Berenguer, si se hacen situaciones de tercer hombre, está Yuri con su pie izquierdo para encontrar ventajas, se juega rápido a pocos toques, se intenta sacar el balón a través de atraer la presión del United, etcétera, pues fijaros que se puede salir fácil. El Lyon la verdad que lo tenía muy bien trabajado, fijaros aquí, no el jugar dentro, salir por fuera. Oye, a la mínima que atraes, haces acciones de tercer hombre, juega rápido, al United se le puede superar, puede ser vulnerable en ese trabajo de presión que intenta hacer. Por último, goles recibidos o patrones de goles que puede haber: errores tontos, pérdidas en la base de la jugada, goles a balón parado, la falta de solvencia en área en esa frontal que os decía antes. He visto de todo. Fijaros aquí, un error de Onana o error de no despejar bien ese balón, esa falta lateral. La verdad que he visto muchos goles a balón parado. Dentro del área, fijaros la cierta facilidad que puede llegar a haber de los jugadores del Lyon a la mínima que tiene ese punto de calidad. Fijaros aquí Onana como no agarra bien el balón. La verdad que es un equipo que, a pesar de defender o tener muy trabajado a nivel de esquema, ¿no? A nivel de pizarra, lo que es el equipo a nivel de presión o de bloque bajo, sobre todo de bloque bajo, tengo la sensación de que son muy vulnerables. Por eso os digo que de ahí es donde creo que el United va tan mal, porque creo que sufre mucho en algunas situaciones que a priori deberían ser fáciles, porque, por ejemplo, el balón parado, pues hombre, yo creo que en United hay defensores o hay jugadores que no van mal a nivel de juego aéreo. Maguire, Lenny Yoro, Casemiro, Ugarte, son jugadores que deberían ser solventes en ese tipo de situaciones, y sin embargo, pues bueno, se le ven muchos problemas. Incluso a nivel de la defensa de espalda de lateral o carril, que es lo que os decía antes, si le metes una diagonal ahí, también hemos llegado, antes hemos visto un gol a través de ese cambio de orientación, ¿no? Es decir, o fijaros, mira, una acción igual que os decía antes, ¿no? Esperar al salto de lateral para atacar su espalda a través de una acción de tercer hombre, haciendo una pared por dentro y luego por fuera. Y luego, pues lo que os decía antes, ¿no? Esa sensación de que los jugadores entre líneas, en frontal de área, tienen ciertas facilidades, porque en los saltos no son del todo agresivos o tienen ciertas facilidades, y a la mínima que hay un punto de calidad, pues se les supera fácil. Y luego, pues, que en el centro del campo hay un punto de vulnerabilidad. Fijaros aquí lo que os decía antes, esta falta que termina metiendo Pablo Sarabia para dar el gol al Wolves, pues bueno, es esto, ¿no? Es lo que os decía, es conectar dentro y entre líneas ese punto de debilidad defensiva, de tener muchos problemas para defender esas situaciones. O fijaros aquí, es verdad que el balón va al segundo palo, lo que os decía también, espalda de lateral o barra o carrilero, pero es que a la mínima que hay acciones individuales, y fijaros aquí, este error a través de un resbalón, bueno, es que la verdad que es un equipo llamativamente flojo
en algunas situaciones que deberían ser fáciles. Aquí, fijaros, una pérdida de salida de balón. Es verdad que aquí Amorim cambió al portero porque dio un toque de atención a Onana, pero bueno, aún así se ve que es un equipo muy debilitado en ese aspecto. De ahí que creo que la importancia de la presión alta, de acciones como de jugadores como Marwan Sanadi que tiene a forzar mucha pérdida ahí, son muy importantes. Fijaros aquí lo que os decía antes también, metes un balón en frontal de área y la verdad que los jugadores tienen mucha facilidad. Luego el Bournemouth, fijaros cómo marcó también en el empate a uno que hizo frente al United. Fijaros, una presión alta, traer fuera, forzar la pérdida, robar ahí y rápidamente, bueno, es un gol made in Andoni Iraola, ¿no? Es un gol de robar alto y de ser vertical para meter un balón dentro de área y la definición de Semenyo es espectacular. Ya os digo, a pesar de ser un equipo que trabaja bien aspectos sin balón, pues tiene muchos problemas. No tengo nada más por mi parte, ya os digo. No es el mejor United ni mucho menos de este siglo. Es un equipo que tiene muchas armas ofensivas muy interesantes, aunque no termina de ser, vamos a decir, eficaz en sus acciones ofensivas, pero hay que tener mucho ojo con este equipo, porque creo que tiene jugadores muy interesantes que pueden hacer daño en jugadas muy aisladas, porque en rupturas son generosos, se nota en la mano de Amorim en algunos aspectos, sobre todo de rupturas, de salidas de balón, pero es verdad que, bueno, a nivel defensivo tiene muchos problemas, no es un equipo solvente, no es un equipo, creo que hay muchos, o sea, se puede hacer daño tanto fuera como dentro, tanto en uno para uno como en el desborde, en superioridades en banda, en situaciones entre líneas, en centros laterales, en diagonales, en balón parado, es decir, tiene muchos problemas defensivos, tiene muchas bajas, yo creo que el Athletic le puede hacer daño, se nota que no es el United que está en su mejor estado de forma, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que es un equipo que puede llegar a ser peligroso, lógicamente, porque se la juega a todo o nada en la Europa League. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado. Os invito por favor a apoyar y a comentar, porque ya veis que hay mucho trabajo de análisis, muchos partidos vistos. Bueno, evidentemente apoyarlo si te ha gustado, si no, pues lógicamente cada uno es libre de opinar y decir que no le ha gustado. Así que bueno, insisto, espero que os haya gustado. Os invito a apoyar, a hablar sobre lo que es este equipo y nos veremos en la próxima. Agur.